Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 5. Andrés Boero, Madrid. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Cine Uruguayo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. No, es un gusto para nosotros escucharte. Sos director de fotografía, artista visual, realizador uruguayo. Ahora estás viviendo en Río de Janeiro, ¿no? Así es, desde ya va a ser 2 años que estoy acá, aunque siempre con un pie en Uruguay. Entonces se podría decir que estoy con un pie en Uruguay y otro pie en Brasil, porque vamos bastante seguido para allá y me nutre cada vez que voy para allá, y al mismo tiempo me refresca venir para acá a Río de Janeiro constantemente, estar en ese ida y vuelta. Buenísimo. Vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria, de cómo encarás la fotografía, también tus proyectos artísticos que llevas en paralelo a la dirección de fotografía y a la realización en cine. Pero vamos a hablar un poco, conocerte un poco de dónde naciste, dónde creciste. Bueno, nací en Dolores, Soriano. Nací y crecí en Dolores. A los 18 años me fui a estudiar a Montevideo, ya teniendo definido que me interesaba el cine. Estudié Ciencias de la Comunicación y de forma paralela cine. Cuando estaba a punto de terminar, estudiar la Escuela de Cine del Uruguay, estaba a punto de terminar, me di cuenta que lo que más me identificaba de cierta forma era la fotografía. Entonces empecé a averiguar a dónde podía especializarme puntualmente en fotografía, y bueno, fue así que llegué a la Escuela de San Antonio de los Valles, ¿no? A la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio. Pero Andrés, antes de ir a esa etapa que seguro te nutrió muchísimo, ¿no? Salir del país, ir a una escuela tan importante como San Antonio de los Baños, ¿qué fue lo que te despertó a vos tu interés por hacer cine, ¿no? Desde Dolores, no sé si en tu familia hay artistas o no, y de dónde nace esa llama de, bueno, contar historias con la imagen de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, en mi familia se puede decir que el vínculo con el arte está desde mis padres. Mi madre, si bien no es de forma formal, no es que se dediquen al arte, desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi madre siempre relacionada a la creación de pintura. Siempre estuvo pintando, desde muy chico fue ella un poco la que me motivó a pintar. Y los primeros recuerdos relacionados a la creación artística tienen que ver con eso, con esa posibilidad de pintar, ¿no? De dibujar, de pintar. Fuera de la escuela, ¿no? Como un espacio fuera de lo escolástico. Y mi padre también es músico, tocó en diferentes grupos musicales en diferentes momentos de su vida. Así que bueno, se puede decir que la creación artística estuvo siempre desde que nací rodeándome, y fue un poco casi sin darme cuenta cómo mi paso hacia el cine, ¿no? Fue un poco desde que era muy chico. Siempre tuve la posibilidad de tener un acceso a una cámara amateur, cámara familiar. Entonces empecé a filmar como si fuera un juego, ¿no? Primero filmando y después sacando fotos. Más adelante, cuando me empezó a gustar, me regalaron una cámara de foto, y bueno, fue ahí que empecé a experimentar con el lenguaje de la fotografía desde muy chico. Ya recuerdo con 14, 15 años me armaba la mochila con la cámara familiar, la cámara filmadora, mi cámara de foto, y salía por los caminos vecinales a sacar fotos como una especie de aventura.
Y se puede decir que me fascinó tanto esto que hasta el día de hoy continúo haciendo lo mismo, cargando mis cámaras al hombro y saliendo atrás de historia o cosas para contar o experiencias para vivir. ¿Y qué cosas filmabas? ¿Te acordás más o menos? ¿Qué es lo primero que filmaste o te interesó filmar, registrar? Lo primero, bueno, lo primero mi familia, ¿no? Lo que me rodeaba. Eran más, la filmación era más lo que me rodeaba. Después cuando empecé con la fotografía, ahí sí ya hacía, salía de casa, salía de la burbuja de mi casa para buscar algo afuera. Y también un poco eso primogénito que hay ahí, primario que hay en esa búsqueda, hasta ahora sigue siendo lo mismo. Sigo monotemático, como quien dice, que fue el río y el paisaje. Eh, Tenía acceso al río Uruguay, entonces el río Uruguay para mí es como mi columna vertebral en cuanto a mi vida y a la creación también. Entonces, todo lo que tiene que ver con el registro de diferentes momentos del día, diferentes momentos de objetos que trae el río, fueron, como quien dice, mis primeras colecciones de atardeceres, ¿no? Fueron ahí, en el río. Siempre estuviste muy rodeado de la naturaleza y bueno, y eso vamos a abordar un poquito más adelante sobre tus obras y tus miradas, cómo integras el paisaje a tu trabajo, ¿no? Pero bueno, ya habiendo tenido las primeras experiencias con tus cámaras amateurs y de una manera amateur, decidiste estudiar cine. ¿Estudiaste algo en Montevideo primero antes de San Antonio de los Baños? ¿En algún lugar? Bueno, se podría decir que una de las personas responsables en que yo me dedique a esto sos vos también, porque vos, más allá de que éramos amigos conocidos, ¿no? De Dolores, eras como, sos más grande que yo, mucho más grande que yo. Entonces, No seas malo, no seas malo. entonces bueno, fuiste un referente preguntándote a ver cómo funcionaba, qué era, ¿no? Y me acuerdo que hasta me diste materiales para estudiar, que los tengo guardados, así que en algún momento te los tengo que devolver. No me acordaba de esa parte yo. Tengo unos materiales, unos libros que me diste. Así que bueno, fue al principio lo clásico, ¿no? Mi padre quería que estudiara algo como más tradicional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como que en esta cuestión de la rentabilidad que tiene muchas veces nuestro oficio, que yo siempre hago una broma que en realidad las personas que nos dedicamos a la creación artística tenemos dos trabajos, ¿no? Buscar trabajo, que es un trabajo enorme, y después nuestro trabajo, ¿no? Nuestro oficio. Sí. Eh, y yo creo que hay cuestiones que mi padre tiene razón en ese sentido, que hay oficios y hay profesiones que dan una estabilidad, ¿no? Económica, pero quizás cuando uno está atrás de justamente un oficio no lo elige, el oficio como que lo elige a uno y no hay una cuestión netamente económica por lo que uno camina y por lo que uno se relaciona con este tipo de trabajo, ¿no? Hay una cuestión más vocacional, por llamarla de alguna forma, una necesidad de poner en lenguaje muy... Esto lo fui entendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Al inicio me relacionaba me relacionaba con el oficio desde un placer, porque me gusta, Claro. básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, primero hice una concesión con mi padre, que era estudiar ciencias de la comunicación. Yo ya sabía que quería estudiar cine. Y bueno, durante 3 años estudié ciencias de la comunicación. Dos años fueron. Y,
Y luego cuando ya me di cuenta que quería hacer cine, de forma paralela estudiaba cine, era un hobby el cine. Y de pronto me di cuenta que en realidad yo no quería que fuera un hobby, yo quería dedicar mi vida a eso. Y tuve el apoyo de mi familia, pese a que estaban las dudas ¿no? de qué voy a vivir y todas esas cosas, que nos preocupamos los padres por nuestros hijos. Tuve el apoyo y bueno, pude ir a estudiar cine a Cuba y formarme como director de fotografía. ¿En qué año fue eso, Andrés? 2005, Que fuiste a Cuba. sí, Sí. estuve 3 años allá. ¿Cómo marcó esa experiencia tu visión del cine y la fotografía? Porque llegar a Cuba realmente, que es una gran escuela, con muchos docentes de diferentes partes del mundo, con estar encerrado, porque prácticamente estás en un lugar aislado y donde se habla cine, se vive cine, se palpa cine todo el tiempo, ¿no? Con compañeros de otras partes del mundo. Entonces, de vuelta, ¿cómo marcó esa experiencia tu visión del cine y la fotografía? Sí, bueno, esa experiencia más allá del cine y mi fotografía me marcó como persona, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que me dijeron antes de ir, cuando estaba preguntando a la gente que más o menos sabía a dónde me iba a meter, me dijeron, es como si fuera un monasterio del cine, ¿no? Es como un lugar que está Total. completamente aislado y que ahí vas a tener cine 24 horas durante 3 años. Y joven, con todas las ganas, dije, bueno, es lo que quiero, voy a probar. Y bueno, allá salí eh, a buscar, a aproximarme, a construir de cierta forma lo que imaginaba. Obviamente que siempre a lo largo de mi vida me ha pasado que imagino una cosa y después es otra, la realidad es otra, ¿no? Cuando llegué a Cuba, bueno, me imaginaba que podía llegar a ser una cosa, pero la realidad potencia, ¿no? Las Total. posibilidades y va mucho más allá de lo que uno puede imaginar y conocer o anhelar o lo que sea, ¿no? Entonces fue una experiencia que a mí me permitió vincularme con personas y con un territorio completamente desde lo que llevo puesto, desde lo que soy, ¿no? De lo que soy como individuo. Entonces, de cierta forma, esa experiencia me permite empezar a preguntarme, bueno, ¿quién soy? ¿No? ¿Y qué hago? ¿No? Y empezar de cierta forma, cultivar una mirada interna y cultivar una mirada, a través de esa mirada interna, ponerle conciencia al vínculo con los demás. Por eso mi trabajo tendió a irse hacia el documental, ¿no? Porque el documental te hace entrar en contacto con diferentes realidades, con diferentes personas, con diferentes núcleos, ¿no? Con diferentes contextos. Entonces es algo que me apasiona, conocer el mundo en el que habito, básicamente, ¿no? A través de las personas, a través de la experiencia, a través de los relatos, ¿no? Eh, entonces yo creo que es como inseparable la experiencia de Cuba, de mi vida, de mi visión de las cosas y también obviamente de lo que es mi creación artística, ¿no? Claro. Hay, dentro de las materias, que habrás tenido muchísimas dentro de la carrera, ¿hay algunas, dos o una materia que te marcó realmente y que crees que haya definido o te haya definido también como fotógrafo y tu mirada? No podría definirlo así, dos materias. Sé que hubo personas que fueron muy importantes. Más allá de la materia, fueron como personas que de cierta forma cultivaron algo en mí, pusieron
algo ahí para que crezca. Creo que sería injusto mencionar a dos personas porque Sí. tuve muchos maestros, la verdad, y maestras, eh, que en diferentes momentos de mi vida me apuntalaron, me guiaron con un gran cariño y me acompañaron a descubrir lo que es el oficio también, más allá de la creación, el oficio en primera instancia de ser fotógrafo y en segunda instancia, más adelante, de ampliar ese conocimiento o ese dominio del lenguaje hacia las artes visuales, ¿no? Y directores, fotógrafos, artistas que hayan sido tus mayores influencias y que te hayan marcado, porque me imagino que viste en ese periodo, en ese proceso has conocido mucho y todavía, ¿no? Uno se sigue sorprendiendo, va conociendo nuevos artistas. ¿Hay alguno que digas, tanto como fotógrafo de foto fija o como fotógrafo de cine, que te hayan marcado, o ahora en esta nueva etapa tuya hace ya unos años para atrás de artista visual, que te hayan marcado y que te gustaría mencionarlos porque de repente este podcast lo está escuchando algún estudiante de cine o algún colega o alguien que le guste nada más, que es cinéfilo y le gusta el cine, que puede tomar y puede ir a buscar como referencia para mirar sus películas o ver sus obras? Sí, yo tiendo a ser una persona media libre en cuanto a gustos, ¿no? Entonces, y a referentes. Obviamente que utilizo muchísimos referentes y hay muchísimo cine que me gusta, pero puede ser que me guste algo de una película o me guste una película y no me guste el resto. Entonces, como que no me caso con autores así que diga los sigo a todas partes. Sí hay tipos de cines que me interesan, obviamente, caer en lugares comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, Tarkovsky me marcó para siempre, ¿no? Uh-huh. Tipo, ese tipo de cines, ¿no? Por mencionar alguien de Latinoamérica que me gusta el tipo de cine que hace. Carlos Reigada, me gusta muchísimo lo que hace. Bruno Dumont, me gusta muchísimo lo que hace también. Después hay un montón de otros artistas que me gustan sus películas o la fotografía, pero nunca fui fanático de nada, en realidad, tipo ni del fútbol, por ejemplo, ¿no? No es que tengo un cuadro que sigo a todas partes. Lo mismo, por momentos me gustaba un determinado fotógrafo o una fotógrafa, y eso como que siempre ha ido variando. No sé si tiene que ver con esta necesidad de experimentar, de conocer, ¿no? Porque si siento que de alguna forma me quedo en algo, me estoy perdiendo un montón de otras cosas. Totalmente. Entonces tiendo a explorar, a todo el tiempo estar relacionándome con las obras y con las referencias, pero es una cosa que es un flujo, ¿no? No es algo fijo, ¿no? No, es que hay momentos y etapas en que uno ve varias películas de un autor y lo va descubriendo y va viendo diferentes momentos también de la trayectoria de ese autor o también a la pintura o en cualquier. Eso es lo lindo del arte o lo lindo de poder nutrirse de diferentes tipos de artes también, ¿no? Pero bueno, quizás, por eso te preguntaba, había alguien, ya mencionaste a ellos, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, puede ser Herzog, ¿no? Puede ser uno de los tantos, ¿no? Que de alguna manera descubriste en su cine algo que te marcó y te impulsó y te inspiró a hacer o a mirar para contar, ¿no? Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Hablando, bueno, un poco de cómo fueron tus proyectos, tus primeros proyectos, qué aprendiste, cuáles fueron tus primeros proyectos, como que de repente, no sé, si filmaste algo
primero como algún cortometraje o algún video experimental, o si ya sé que bueno, que has filmado y tuviste un documental con Diego, ¿no? Mondaca, puede ser, ¿sí? Que Sí. fue una de las primeras obras que de alguna manera participaste de algo más grande y que tuviste que viajar al extranjero y todo. ¿Cómo fueron esos primeros proyectos y qué aprendiste de esos inicios? Bueno, primero, profesionalmente hablando, ¿no? Sí, Porque los primeros proyectos fueron no, sí, jugando, sí. ¿no? Tipo, Ya en una etapa posterior a la en una escuela, ¿no? etapa ya después cuando dejo la escuela de Ujú. cine, eh, hicimos, ¿no? Esta tesis documental que se llama La Chirola, que se puede encontrar en internet, está libre, Bien. que es una tesis de un expresidiario, la filmamos en Bolivia. Fue la tesis documental de todas las personas que participamos, ¿no? La mía fue mi tesis documental en fotografía, pero bueno, fue también la tesis documental de un sonidista, del director, del montajista, de todos, ¿no? Y bueno, arrancamos con el pie derecho con ese documental. Creo que debe ser hasta la actualidad uno las películas bolivianas más premiadas de la historia de, del cine boliviano. Participó de muchos festivales, muchísimos festivales, también ganó muchísimos festivales. Entonces, como que de golpe, lo primero que hice tuvo así como una difusión muy grande, ¿no? Que después, bueno, fui entendiendo cómo, cómo funciona de cierta forma, ¿no? Que el cine, que capaz que no es la realidad, ¿no? Que no es Ujú, soplar y hacer botella, como se dice, ¿no? ujú, Que es más el trabajo del día a día, es más, son más nos lo que se reciben que los sí, ¿no? Inclusive estoy hablando de un fondo, de una selección a un festival, inclusive de buscar un trabajo, ¿no? Son más no siempre lo que se reciben que los sí. Entonces, bueno, aprendí con el paso del tiempo a valorar esos sí y esas cosas que van apareciendo. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes fue justamente eso, es como tener la capacidad de ir valorando cada espacio que se abre para compartir el trabajo, cada espacio que se abre también como para para recibirme como creador, ¿no? Estoy hablando de una película, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien me llama para hacer una película, que al principio era como algo, bueno, está, sí, es parte de mi trabajo, me llaman para hacer un trabajo, pero después fui entendiendo que, bueno, esa persona, para llamarme a mí previamente, tuvo que hacer todo un esfuerzo para escribir el proyecto, para no sé qué, y está teniendo la confianza en mi trabajo para recibirme y para compartir la experiencia de hacer una película. ujú. Que yo creo mucho y confío mucho también en los procesos de creación. Obviamente que es importante y uno está ahí haciendo una película para que la película llegue a la gente, pero a mí me interesa mucho también en los procesos de creación. Entonces, siento que eso de alguna forma carga el resultado final de la obra, de la película. Entonces también a lo largo del camino he ido aprendiendo a valorar y a disfrutar esos procesos de estar filmando, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Este, eh, o sea, hablando de esos procesos, ¿no? Como director de fotografía, o sea, ¿cuál es el rol del director de fotografía? Si nos podés explicar, desde tu punto de vista, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, para mí los directores de fotografía somos personas que tenemos la capacidad de transmitir en imágenes determinados conceptos, sensaciones o emociones. Entonces,
Eh, Viene una persona, viene un director o una directora y plantea ciertas situaciones, ciertas ideas, y nosotros de alguna forma somos los encargados en sugerir, ¿no?, posibles caminos a tomar, ¿no?, posibles lineamientos a tomar, sabiendo y teniendo en cuenta que en la película está en la cabeza de esa directora, de ese director, y que nosotros lo que estamos ayudando básicamente es a abrir el camino. Entonces, en una expedición en el medio de la selva, yo creo que el rol del... En una expedición en medio de la selva, yo creo que el rol del director de fotografía, de cierta forma, sería el que va ahí puntero, junto con el director que viene unos pasos atrás y el que va con el machete abriendo camino, diciéndole, yo creo que tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá. Obviamente que no es un trabajo en solitario, es un trabajo en equipo, entonces no es que el director de fotografía va solo, ¿no? Vamos el equipo ahí caminando y descubriendo el territorio, porque de cierta forma conocer una película o filmar una película en el momento del rodaje son más cosas las que no sabes de la película que las que sabes. Exacto. Entonces Ujú. hay que hacer un ejercicio de confianza, y es ahí donde aparecemos nosotros, los directores de fotografía. ¿Cuántas películas hemos hecho? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas que van apareciendo? Porque siempre van apareciendo desafíos a superar. Entonces, bueno, ¿cómo me vinculo yo con esos desafíos? ¿Me pongo loco? Es decir, tomo decisiones a la impulsiva, o Claro. bueno, o tomo, ¿cómo lo afronto a ese desafío? Entonces, todas esas cosas son cosas que van haciendo que, en definitiva, las personas quieran trabajar con nosotros, las decisiones que vamos tomando, la seguridad que les pasamos, una especie de guía, ¿no? Cuando uno hace una travesía y no conoce el territorio, yo prefiero ir con alguien con un guía, Claro. básicamente. Entonces, en ese sentido me parece que se asemeja un poco nuestra figura como director de fotografía a un guía, ¿no?, en un paseo en la naturaleza. Sí, sobre todo vos que estás más volcado hacia el cine documental desde casi tus inicios, como hablábamos recién, ¿no? Que el cine documental es más libre que la ficción, que ya está atada y establecido ciertos pasos y que ya hay un control con los actores, con los técnicos que te ayudan a construir esa fotografía. El diálogo en el documental con el director, donde te tiene que contar del personaje, la historia y los posibles escenarios que se pueden llegar a dar, ¿no? Como también de cómo se construye ese diálogo y cómo trabajás con el director para plasmar su visión, ¿no? Cuando es tan libre. ¿Cuál es el proceso que haces más o menos en resumen, ¿no?, con un director para llegar al día de rodaje y ya prever de alguna manera eso que quieren retratar o la visión del director sobre la historia, ¿no? Bueno, mira, lo primero es saber escuchar. Para mí el primer paso es eso, saber que la historia está en otra persona, y así como mi madre me contaba un cuento para hacerme dormir y yo quedaba atento y me sumergía en ese universo, hacer lo mismo con el universo que me está planteando la persona. Entonces, escuchar, ¿no? Entonces, a medida que voy escuchando esa historia, ese relato, eso que está por ahora en la imaginación, van apareciendo referencias, ¿no? Van apareciendo referencias que tienen que ver con las películas que he visto, o vivencias, cosas que he vivido, situaciones que he vivido, y hay muchos lugares donde yo puedo sacar cosas para empezar a construir, por lo menos conceptualmente, una obra audiovisual, ¿no? Después toda esa construcción conceptual, de cierta forma, es como la estructura que me permite a mí
ir al rodaje y ver qué de todo eso se puede utilizar para aproximarse y para empezar a darle cuerpo a la obra, ¿no? Que muchas veces no es que es tal cual, ¿no? Porque el documental no es algo que hay que ir a buscar la respuesta de lo que tenés escrito en el guión, sino el documental te permite justamente ir abierto, ir con una línea, ir abierto, pero después reaccionar en el contexto, tener la capacidad de relacionarte y de cambiar de dirección. Y ahí me parece que viene otra etapa, que es quizás una de las cosas más lindas que te puede llegar a pasar como fotógrafo, que es cuando el equipo se tiene confianza entre sí, ¿no? Entonces es como jugar en equipo, básicamente. Entonces al inicio siempre uno, o por lo menos yo, me tenía que estar como justificando de por qué tomaba determinadas decisiones, pero hay un momento en el que si estás jugando en equipo, yo sé lo que el director quiere, lo que la directora quiere, tengo que tener libertad también para poder jugar, para poder equivocarme, para saber que a veces voy a meter un gol, pero a veces voy a correr algunas pelotas y no voy a llegar. Y saber también que a mí me gusta llevarlo mucho. No soy futbolero, pero me parece que las metáforas sirven es como... uruguayo, es bien uruguayo, claro. O sea, llevarlo Claro. al fútbol es como el mate, o sea, no hay Claro. forma de escapar a eso. Sí, bueno, me gustan las metáforas porque son bien gráficas, ¿no? Sí. Se puede entender bien. También entender que no podemos correr todas las pelotas, ¿no? También entender que algunas pelotas sí podemos correr y algún gol podemos hacer, y hay veces y hay días que no. Entonces entender como que el partido se juega, ¿no?, en la cancha, y que uno hace lo que puede con las direcciones previas y teniendo la posibilidad de poder moverse, ¿no?, dentro de lo preestablecido. Bueno, después aparece la magia. Si existe esa libertad, aparece la magia. Porque la realidad potencia todo. Entonces, si se va a concretar una idea que ya está pronta, me parece que de cierta forma el cine ese de alguna forma está muerto. Porque es concretar una idea que yo tengo en el guión preestablecido. No estoy abierto a que la realidad me sorprenda. Obviamente que esto es una cuestión subjetiva que no se adapta a todas las películas. Estoy hablando ni a todos sobre los las películas que a mí me gustan, ¿no? Claro. Y ni a todos los directores, porque a veces yo cometo a veces el error de yo soy bastante pragmático y sigo como mis reglas de que he trabajado durante tanto tiempo en un guión. Vos lo sabés y hemos trabajado juntos ya en varias oportunidades. Pero también quiero contar una anécdota de rodaje de La nieve entre los dos, cuando estábamos yendo a Quiruna y filmando a Inés, que era la protagonista de esta película, que hacía un viaje hacia su pasado en tren, hacia el pueblo donde ella se exilió. Y estábamos contigo, teníamos que filmar a la protagonista sentada en el vagón, mirando hacia afuera, pensando y empezando a reconectar con ese pasado. Y para mí, si vos no hubieras estado ahí, esa escena hubiese sido filmada totalmente de una forma muy distinta. Si yo como que ya también incursiono un poco en la fotografía, porque en el documental el director tiene que sostener a veces la cámara y resolver ciertas cosas cuando no tiene un director de fotografía cerca. Pero si vos no hubieras estado, esa escena hubiera sido distinta, ese inicio de la película hubiera sido distinto, porque había que definir, ya estaba el personaje sentada en su silla mirando hacia la ventana, y vos tomaste una decisión que a mí, o que yo no la había visto, y que con total libertad decidiste utilizar la ventana que estaba en el lado opuesto a ella, donde se veía el paisaje pasando de pinos y nieve, y utilizaste el reflejo de ella en esa ventana y se mezclaron las dos cosas. Y eso entraba en ese tono onírico que queríamos llevar a la película hacia un lugar que era ese reencuentro con su pasado y ese viaje a imaginarse
aquellos años donde se escribieron las cartas con el personaje. Entonces, para resumir un poco lo que estabas hablando, me parece que esa es la libertad, que se agradece el rol del director de fotografía cuando uno como director está tan enfocado en contar la historia de tal manera que se lo ama, como decías vos, ese proceso creativo que hay que respetar y que uno se imagina por tanto tiempo. Hay veces si no tenés un director de fotografía que resuelva ciertas cosas en ese momento y que te ayude a mirar la construcción de la escena y la narrativa en ese momento, uno puede caer en la simplicidad a veces de, bueno, sí, la filmo directamente, como yo lo hubiera filmado directamente mirando hacia afuera. Y vos lograste una poesía en la imagen que yo en ese momento no estaba enfocado en eso. Y por eso, cuando hablamos, te dije, necesito que vayas porque necesito tu ayuda para que me ayudes a mirar. Y así pasó en todo el rodaje, allá en Suecia, bien al norte. Entonces creo que es muy importante lo que venías diciendo y me tomo este espacio para contar un poquito de lo que realmente venías hablando y cómo sucedió, por ejemplo, en un caso concreto dentro de una película. Entonces creo que ese diálogo entre director y fotografía es muy importante y se agradece, ¿no? Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. ¿Cómo pensás la fotografía de una película o en qué momento te baja una idea como para tratar de fotografiar un momento o descubrir un momento y aportar y darle cierto arte, ¿no?, a esa escena o ese momento? Para mí hay como dos cuestiones en las que estructuro mi metodología de trabajo. La primera tiene que ver con una cuestión que está relacionada a la observación del campo de trabajo. Entonces llego, lo primero que hago es mirar, observar sin cámara. Uh-huh. Si puedo ir antes, genial, al lugar, hablo con la gente, veo cómo, ¿no? Veo qué luz, qué calidad de luz hay, si hay luz natural, luz artificial. Ya eso me va a dar como una base, como quien dice, ya me da un lineamiento, me plantea un lineamiento de las posibilidades que tengo. Entonces es como la materia prima, la observación. Es como el material más bruto, por llamarlo de alguna forma. Después hay otra cosa que ya tiene que ver con empezar a crear la imagen, que tiene que ver con esto que te mencionaba anteriormente, de los referentes. Yo creo que soy una persona que si tengo que definirme con una palabra, soy un buscador. Es decir, soy una persona que busca, estoy buscando algo que no sé qué es. Entonces, por momentos eso me angustiaba, de buscar y de estar buscando y nunca llegar a encontrar algo. Pero después, con el paso del tiempo y con el paso de las películas, también me fui dando cuenta que eso es el motor, lo que me mueve a mí en el rodaje, y que muchas veces tengo que saber diferenciar entre estar satisfecho con la imagen y que eso no me devore, esa angustia de estar buscando no me devore, porque me pasaba que llegaba al final del rodaje y me decían, ay, ¿qué tal el día? No tengo nada. Y después las personas, los directores iban y decían, no, pero este material está bueno, hay cosas, tenemos cosas. Y ahí me fui dando cuenta que en realidad muchas veces esa búsqueda, esa cuestión de estar explorando y buscando puede ser angustiante si no la sabía, no podría ser angustiante si no la sabía administrar bien. Pero después fui haciendo las paces con eso. Yo creo que también es parte de madurar como en el oficio, ¿no? Y entendí que la uso, es mi disparador en el rodaje, en el set, ¿no?
estar buscando posibilidades de decir, teniendo en cuenta todo lo que se habló previamente, bueno, estar buscando posibilidades, estar buscando formas de decir, y en muchas de esas formas de decir y muchas de esas pruebas que uno hace, no es que fallo, ¿no? No es que son todas aciertos, pero si no buscas, no encontrás el lenguaje. Y si una vez que encontrás el lenguaje y decís, mirá, esto está funcionando, esto es la película, estoy empezando a divisar la película que quiero ver, se toman decisiones de ir en ese lenguaje, de ir de esa forma y buscar esas determinadas imágenes. Entonces, para mí, la libertad de la creación es un proceso sumamente necesario para poder encontrar lenguajes que tengan, que nazcan de orgánicos del campo creativo, ¿no? De la historia. Y también yendo a otro lado, me ha pasado que hay una cuestión relacionada al oficio, ¿no? Al oficio del fotógrafo en las películas. Y que no todas las películas tienen ese proceso de creación. Hay películas que el director me dice, poné la cámara acá, poné tal lente y hacer el encuadre. Y también entender, para mí, que todas las películas son diferentes, fue un gran aprendizaje, ¿no? Es decir, que hay películas que me van a necesitar a mí que opere cámara y que aguante el proceso de creación. Y hay películas que me van a necesitar a mí más activo, yendo más adelante, proponiendo cosas. eh, que cada película es como cada ser humano es un ser vivo, ¿no? En un punto. Entonces hay que ir entendiéndolo y ir descubriéndolo. Y a todos los seres no se lo puede tratar de la misma forma, ¿no? Uno tiene que generar un vínculo y generar una relación, ¿no? Con cada proyecto. Entonces es súper interesante tener la capacidad de poder conectar con los proyectos y entendiendo que todos son diferentes, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Sí, capaz que me fui. totalmente. Ya para avanzar un poco más en lo que te has convertido, además de director de fotografía y realizador, leyendo tu declaración en tu página web, mencionás que la fotografía es tu lenguaje madre y la pregunta es ¿cómo fue la transición desde el cine a otros formatos como la instalación y volverte un artista visual hoy en día, más allá del cine? A ya la tengo que pensar. ¿Viste? O sea, ¿cómo, por qué? ¿Por qué llegaste a Claro. esto de la necesidad, Eh, ¿no? sí, Quizás va un hay poco una... también relacionado a lo que hablabas al principio, ¿no? Tu trabajo está muy ligado al paisaje y la naturaleza. Entonces, por ese lado, ¿por qué elegiste este enfoque como eje central en tu creación, en esta transición desde el cine a otros formatos, ¿no? Sí, hay una cuestión así como llevo a los lugares, a los contextos, lo analizo y a Ujú. partir de ese análisis racional empiezo a producir, me fui dando cuenta que el esquema del cine es un esquema grande. Es decir, que hacer una película lleva, en la mejor de la suerte, mínimo 5 años, mínimo, Sí. ¿no? Desde que se empieza a escribir la idea hasta que se financia y que todo sucede. Entonces, es un proceso, es una construcción a largo plazo, ¿no? Entonces, yo necesitaba explorar el lenguaje a corto plazo también. Una cuestión del día a día, una cuestión de relacionarme con la vida, con el lugar en donde vivo. Entonces, eh, fui encontrando en las artes visuales una inmediatez y una posibilidad de un lenguaje mucho más primario que en el Ujú. cine.
¿no? Obviamente que se puede hacer cine, podría haber hecho cine yo solo con una cámara, un micrófono, y dale, filmo, monto, y eso igual nunca lo abandoné, pero siempre estoy como atrás de encontrar formas, de cierta forma, simples, ¿no? De comunicarme y de hacer, de crear, ¿no? Entonces ahí aparece la foto fija como primer movimiento, de pasar de los 24 fotogramas a un fotograma, ¿no? Hay una cuestión de ir soltando la temporalidad, de soltar la construcción en el tiempo y decir, bueno, ¿cómo lo llevo a la esencia de narrar con un solo frame? Y bueno, fue toda una construcción que fue hecha de forma paralela. Yo tomamos la decisión de ir a vivir, volver a Uruguay, tomamos con Clarisa, mi compañera, eh, ir a Uruguay por un año, como un año en que íbamos a hacer, yo tenía la necesidad de volver a Uruguay a crear un proyecto mío que fuera mío, ¿no? Ahí, bueno, filmé un corto que se llama El olor de aquel lugar, que es un corto con mi abuela, que también le fue muy bien en Uruguay, participó de varios festivales fuera de Uruguay también. Después empecé a trabajar, a acompañar la vida de un leñador. Se podría decir que fue el último leñador como tal, que vivía en el monte toda la vida, Ujú. de Villa Soriano. Todavía quedan, pero no como ese ya, la figura esa del leñador en medio de la naturaleza ya no existe más. Por lo menos que yo conozca ahí en Villa Soriano, que es donde hice esto. Entonces se podría decir que acompañé al último leñador durante un año, tratando de entender su oficio. Era una cuestión más de charla. Fui más veces a hablar con él y a conocerlo, que creo que fue 5 veces nomás a lo largo de todo un año a sacarle fotos. Y bueno, obviamente que el lenguaje de las artes visuales es un lenguaje quizás más solitario, más interno, que se puede calar muy profundo en ese viaje interno. Eh, y hoy en día, y ya desde hace algunos años, esa experimentación y esa búsqueda interna que tengo desde las artes visuales nutre también mi otra parte del cine, ¿no? De la parte más comunitaria, por llamarla de alguna forma. Entonces, yo creo que cuando yo participo de un proyecto, aporto todo mi camino recorrido en las artes visuales también. Y no solamente desde la técnica de saber operar una cámara, saber usar una cámara, saber la parte técnica, que eso Ujú. eh, no lo menosprecio porque es súper importante y es parte del oficio, pero mucha gente solo con eso se queda conforme. Entonces, en mi caso personal, a mí me parece, nunca le di tanta importancia porque nunca fui un tecnicista, ni lo sigo siendo, ¿no? Me interesa la técnica siempre en función de un discurso, entonces he aprovechado todos estos años de camino a entender cuál es mi discurso, qué es lo que quiero hacer, y entender también cómo ese discurso puede aportar a la historia de los demás. Sí, conseguiste con los proyectos de artista visual quizás una inmediatez que el cine no te daba, proyectos que son más tuyos quizás, ¿no? Más personales. Estás yendo con tus cortometrajes, ya tanto como El olor de aquel lugar, que haces un retrato de tu abuela y sus orígenes, que son tus orígenes, como con Maleza, que es el corto que acabas de estrenar hace un año, 2 años. Y ahora estás trabajando también en un proyecto que se llama Cimarrón. Eh,
Y todo esto, trabajás con materiales que vienen quizás desde tu parte artista visual, ¿no? Con el barro, con la madera y elementos naturales, como decías hoy al inicio de este podcast, ¿no? Que saliste a registrar el río, a registrar tu entorno natural en Dolores, y eso de alguna manera te conectó y te fue formando tu mirada, y es parte de este camino que has venido trazando. Andrés, muchas gracias. La verdad que ha sido muy lindo escucharte y ver toda tu mirada sobre cómo haces tu trabajo y la pasión que le pones. Y bueno, nuevamente gracias por participar, y lo mejor para tus próximos proyectos. Y seguramente has tenido una gran trayectoria con diferentes realizadores de toda parte del mundo, y también con uruguayos, que quizás para otro encuentro podemos hablar de tu experiencia con el cine nacional y más enfocada a películas en concreto de las que has trabajado y cómo has desarrollado tu profesión en esas películas. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y en el programa de Cine Uruguayo Podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de haber sido parte de este nuevo emprendimiento que es tan necesario y tan importante para poner en palabras un poco el trabajo que muchas veces desaparece en las experiencias individuales. Así que te agradezco este espacio y la invitación. Un abrazo grande. Bueno, mucha suerte con tus proyectos, Andrés. Hasta la vuelta. Gracias, igualmente. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.